Así que muy buenas noches. El Señor tiene para nosotros un tema hoy que se trata acerca de la oscuridad espiritual y cómo podemos nosotros a veces vivir en ceguera espiritual. Entonces te preguntarás, bueno, ¿qué es lo que es la oscuridad espiritual? Y es como el estado de una persona que vive apartada de Dios. Si tú vas al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, él profetizó sobre el Mesías y él hablaba de la profunda oscuridad espiritual que envolvía al pueblo de Israel. En Isaías 9, en el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y este pasaje vuelve y aparece en el Nuevo Testamento en Mateo 4:16 para anunciar que a los que le ha llegado a conocer el Dios de Israel por medio de su Hijo Jesucristo son los que han sido liberados de las tinieblas espirituales y ahora caminan en la luz de la vida de Dios. El mismo apóstol Juan nos enseñó que Dios es luz. En primera de Juan 1, en el versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El mismo Jesús declaró, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Así que las tinieblas espirituales se refieren a no tener una comunión con Dios por medio de una relación con Jesucristo. Las tinieblas de la separación de Dios se vencen por medio de Jesucristo. Juan 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, todos nosotros, todos los seres humanos hemos vivido en un mundo caído. Y todas las personas nacen en un estado caído de pecado, de separación de Dios. Y dice la palabra que mientras una persona no nazca de nuevo en el Espíritu de Dios, va a vivir en las tinieblas. Porque el pecado oscurece nuestro entendimiento y destruye nuestra vista espiritual. Por eso es que nos cubre como con una profunda oscuridad. En Proverbios 4, versículo 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y Moisés comparaba ese estado de pecado y de desobediencia como ir andando a tientas como un ciego en la oscuridad. Uno de los amigos de Job hablaba de los que estaban perdidos en la oscuridad espiritual. Decía, de día tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Entonces vivir en rebeldía a Dios y a su voluntad equivale a vivir en la oscuridad espiritual. Y por eso cuando Dios comisionó a Pablo, cuando el Señor comisionó a Pablo, le dio una instrucción en Hechos 26, a partir del versículo 17, el Señor le dijo a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y la misma palabra nos dice que después de la salvación, nosotros los creyentes nos convertimos en faros de la luz espiritual de Cristo. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que todos los que estamos en Jesucristo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros
tenemos que tener muy claro que los que rechazan a Jesucristo se enfrentan a la separación eterna de Dios y la oscuridad de las tinieblas. Y en la palabra nos explica que en el judaísmo se entiende como que el carácter interior y la condición moral de una persona se reflejaban a través de los ojos. Como que con los ojos tú podías ver el carácter de la persona. Y en Mateo 6, en el versículo 22, Jesús compara la condición moral de un alma no regenerada, la compara con la oscuridad. El mismo Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que sin la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces los que oían a Jesús en esa época habrían entendido que un ojo sano es de aquel que deja entrar la luz. Al igual que un corazón sano y regenerado deja entrar la luz espiritual. Pero un ojo o un corazón enfermo o pecador apaga la luz, dejando el alma en una oscuridad espiritual. Y el apóstol Pablo describe a aquellos que están en un estado pecaminoso antes de conocer a Cristo como personas que poseen una mente oscurecida y cerrada y un corazón endurecido. Así los describe a las personas que no han recibido a Jesús. Dice en Efesios 4, en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que los incrédulos viven en la oscuridad espiritual porque Satanás es el Dios de las tinieblas, es el Dios de ese mundo. Y Él ha cegado sus mentes, entonces no pueden ver la gloriosa luz del Evangelio a la que estamos expuestos tú y yo. En 2 Corintios 4, en el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que la oscuridad espiritual se refiere a todo lo que se opone a la luz del amor de Dios en Cristo. Pero la buena noticia es que Jesús trae a este mundo su luz, su espíritu vivificador. Él inunda de luz y de vida las tinieblas espirituales de ese corazón pecador. Él es el que abrió los ojos de los ciegos. Él también puede sacarnos de las tinieblas espirituales. Y es por medio de Él únicamente. Porque por muy profundas que sean las tinieblas, la luz del amor y la verdad de Dios vence todo pecado que nos separa de Dios. Y entonces cuando los ojos de nuestro entendimiento están empañados es cuando tenemos esa ceguera espiritual. Como que tenemos esos ojos nublados, cegados y necesitamos que sean alumbrados urgentemente por la luz de Cristo. He ahí tan importante que es el que nosotros vayamos llevando la palabra de Dios a todo aquel que vive en la oscuridad. Los ojos son el entendimiento. Dice Lucas 24:31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar o a estudiar la maravilla de un ojo, de cómo podemos percibir los colores, reconocer las cosas? Nuestros ojos físicos son un regalo maravilloso de Dios. Tú puedes distinguir los colores, puedes apreciar la belleza de la creación, un atardecer, leer, observar, enfocarte en algo. Hasta hay personas que con sus ojos dicen más que con palabras.
expresan las emociones hasta mejor con solo una mirada, ya tú sabes. Porque basta con una sola mirada para transmitir alegría o para transmitir tristeza o compasión o amor. Y si vas a la palabra, tú recuerdas esa mirada de Jesús hacia Pedro después de haberlo negado 3 veces. No fueron las palabras las que tocaron lo más profundo de su corazón, sino fue esa mirada llena de amor, de compasión y de verdad la que hizo llorar amargamente a Pedro, pero también lo impulsó a levantarse. Y es que la mirada es fundamental. Una persona que te mira a la cara, que tú puedes verle los ojos, pero hay algo más profundo aún en ella. Nosotros tenemos la capacidad de ver con los ojos del entendimiento. Porque la palabra de Dios nos enseña de que no solo tenemos ojos físicos, sino que nuestro entendimiento también tiene ojos. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo es esto posible? No, significa que es que hemos sido diseñados no solo para percibir lo visible, sino para interpretar la vida con una claridad espiritual, con esperanza, con sabiduría. No sé si has escuchado alguna vez la historia de los discípulos cuando iban de camino hacia Emaús. Cuando los discípulos iban caminando a Emaús, iban tristes, iban confundidos porque fue recién de la muerte de Jesús. Iban los discípulos caminando para allá y el mismo Jesús se les acercó, pero no lo reconocieron. Su entendimiento estaba velado, porque fue hasta que sus ojos fueron abiertos que pudieron reconocer que aquel que estaba caminando al lado de ellos era el Maestro resucitado. Él es el que nos quita la venda de los ojos. Él es el que alumbra nuestro camino. Y así funciona también con nosotros. Muchas veces caminamos con Jesús, pero no lo reconocemos porque nuestros ojos del entendimiento están cerrados o están nublados. Y el apóstol Pablo oraba intensamente por la iglesia de Efeso. En Efesios 1, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha mandado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está el punto central. Cuando los ojos del entendimiento son alumbrados, recibimos revelación de la esperanza, del propósito y de esa herencia gloriosa que tenemos en Cristo. Pero cuando esos ojos están medio entenebrecidos, vendados, con un velo, vivimos en una oscuridad interior, vivimos en ignorancia, vivimos muchas veces en dureza de corazón. Y esa es la verdadera ceguera espiritual. Porque la ceguera del entendimiento puede manifestarse de muchas formas. Cuando tú no aprendes de tus propios errores, cuando tú no logras ver más allá de tus fracasos, cuando de pronto el resentimiento o la culpa te hacen interpretar mal tu pasado, cuando tú permites que la ansiedad te robe la claridad del momento que estás viviendo, o cuando tu falta de fe te impide mirar hacia el futuro con esperanza, creyendo en el Señor. Es como si camináramos con los ojos vendados, chocando una y otra vez con las mismas piedras. Por eso es que necesitamos que los ojos del entendimiento sean abiertos por el Espíritu Santo. No se trata solo de adquirir información o de ir como acumulando conocimiento. Se trata de tener revelación. Y esa es la diferencia entre leer un texto y comprenderlo. Entre mirar una situación que está sucediendo
y discernir lo que Dios está haciendo con ella. Porque la revelación nos permite ver lo que otros no ven y reconocer lo que está oculto a los ojos naturales. Porque cuando tú abres los ojos del entendimiento, también te implica aprender a mirar con fe, donde otros ven imposibles. El que tiene entendimiento, el que lo tiene como el switch prendido, va alumbrado, va viendo oportunidades en todo lado. Donde otros ven derrota, él tiene una visión espiritual, donde ve la victoria que Dios ya preparó. Donde otros ven un desierto, el que tiene la revelación puede ver manantiales de agua viva que están por brotar. El versículo que leímos de Mateo 6:22 recuerda lo que Jesús mismo dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que el ojo del entendimiento es como esa lámpara interior que nos da una dirección. Si él está sano, si está lleno de luz, entonces nuestra vida va a caminar con claridad. Pero si está enfermo, nuestra vida va a empezar a llenarse con tropiezos y confusión. Y en esta noche el Espíritu Santo quiere alumbrar nuestros ojos para que dejemos de mirar solo lo natural y empecemos a ver lo sobrenatural. Quiere que ya tú no interpretes tu vida desde el dolor de un pasado, ni desde la confusión del presente, sino desde la esperanza del propósito eterno que tiene Dios para ti. Trae a tu mente y hazte esta pregunta: ¿han estado mis ojos del entendimiento abiertos para reconocer a Jesús en medio de mi día a día, en medio de mi trabajo? ¿O todavía a veces camino nublado con los ojos llenos de confusión o de dureza en el corazón? El Espíritu Santo quiere hacer algo en ti en esta noche. Y dile: Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Yo quiero verte en cada detalle de mi vida, reconocerte en mi caminar, comprender tu propósito y vivir en la esperanza a la que me has llamado. Yo te pido que quites toda ceguera espiritual, disipa las tinieblas de mi corazón, Señor, alumbra mi interior con la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Porque esta historia que nos cuenta la palabra de Dios acerca de los discípulos en el camino de Emaús llama mucho la atención. ¿Cómo podemos ser nosotros también? Es como un tema para nosotros ver y así podemos reconocer si nosotros estamos andando en ceguera espiritual. Porque ¿qué les pasaba? Ellos conocieron al mismo Jesús, lo tuvieron a su lado, pero una circunstancia, un momento difícil, les vendó los ojos. Porque ellos a raíz de las circunstancias tan difíciles que estaban pasando, que estaban viviendo, de la muerte de su maestro, ellos estaban siendo perseguidos, o sea, se encontraban sumidos en la desilusión. Su esperanza estaba muerta. Las expectativas que ellos habían tenido y alimentado durante años parece que quedaron rotas. La muerte de Jesús representaba para ellos la muerte de su propósito de vida. Porque se habían ilusionado, sí, pero sobre la base de una idealización equivocada. Y cuando idealizamos sin entendimiento, nuestras expectativas se van a distorsionar. Porque vemos sin claridad, interpretamos sin verdad. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir termina siendo gobernada por la desesperanza, por la duda, por la frustración. Y eso fue lo que les ocurrió a los caminantes de Emaús. Sus pensamientos errados produjeron emociones confusas y palabras cargadas de incredulidad.
Y déjame decirte algo, de la manera que nosotros hablamos es fundamental, porque nuestras palabras tienen poder. Con ellas tú o edificas o destruyes, declaras vida o reforzamos la muerte en nuestro interior. Pero no es suficiente pronunciar las palabras correctas si éstas no provienen de una convicción profunda. O sea que no funciona declarar fe si nuestros ojos del entendimiento están visualizando otra cosa, están viendo derrota, están viendo miedo, están viendo vacíos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Y si vamos en la palabra del Evangelio, te va narrando esa escena. ¿Cómo es que van a tener a Jesús caminando al lado y ni siquiera lo habían visto, no lo habían reconocido? Dice en Lucas 24, en el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué hermoso, Jesús resucitado, victorioso, lleno de gloria, estaba caminando junto a ellos. Y Él representaba todo lo que ellos habían anhelado: la salvación, vida, esperanza, sanidad, cambio, prosperidad, restauración, libertad, victoria, todo lo que su corazón deseaba. Estaba literalmente caminando al lado de ellos, pero ellos no podían verlo. Sus ojos estaban velados. Y esto debe ser una lección para nosotros. ¿Cuántas veces caminamos con Jesús y no lo reconocemos? Queremos cambios, tenemos un anhelo por estar sanos, pedimos restauración para nuestra familia, puede que hasta clamemos por una vida diferente, pero seguimos con la mirada nublada, sin discernir que la respuesta a todo eso que queremos ya está caminando con nosotros. La ceguera espiritual nos impide reconocer al Dios que está presente en nuestras circunstancias. Y puede que tus acciones estén contribuyendo a esa ceguera espiritual. Porque la ceguera de los discípulos no era física, era el entendimiento. Ellos conocían las promesas, como de pronto tú conoces las promesas de Dios. Ellos habían escuchado a Jesús anunciar su resurrección, pero no lograban conectar esa verdad con la realidad que estaban viendo. Lo acababan de ver crucificado y no conectaban de que Él había dicho que iba a resucitar. Y la muerte les parecía más fuerte que la vida, y la cruz les parecía un fracaso en lugar de la victoria más grande. ¿No se te hace conocido de que así pasa también en nuestras vidas cuando llegan los problemas? Cuando llegan esas circunstancias que no estabas esperando o que se te salieron de control. Las pérdidas, las pruebas nos hacen perder la visión de fe, porque vemos lo aparente, pero no lo eterno. Y Jesús, en su paciencia, se acercó a ellos y solo comenzó a caminar a su paso. No se reveló de inmediato con truenos o estruendo, no, Él siguió caminando y los guió a reflexionar en las Escrituras. Y empezó y poco a poco comenzaron sus corazones a arder en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios, y sus ojos fueron abiertos. Y es que el proceso de sanidad espiritual es muchas veces así. Se requiere escuchar la palabra, permitir que ella nos arda por dentro hasta que finalmente nuestros ojos del entendimiento se iluminan
y reconocemos a Cristo en medio de nuestro camino. Esa ceguera espiritual no es algo definitivo, no es un estado definitivo. Es una condición que puede cambiar si dejamos que el Señor mismo nos abra los ojos. Cuando lo reconocemos, nosotros comprendemos, yo nunca estuve solo. Jesús siempre estuvo caminando conmigo. Incluso en los mayores momentos de confusión y de crisis. Entonces la pregunta que te debes hacer no es si Jesús camina contigo. Porque la respuesta es que sí. La pregunta es, ¿tú reconoces a Jesús caminando contigo? ¿Tus ojos están abiertos o todavía están velados por la desilusión, por el miedo, por las expectativas rotas? Si de pronto hasta el día de hoy estás caminando con Jesús sin reconocerlo, dejando que la ceguera espiritual te impida ver la esperanza y la victoria que ya está a tu lado, en esta noche el Señor te dijo, yo estoy aquí para abrirte los ojos, para verte a cada paso de tu vida. Dile, Señor, yo no quiero caminar en confusión, yo no quiero caminar en desilusión. Yo quiero reconocerte como mi esperanza viva. Quita todo velo de incredulidad, sana mi corazón herido, haz que mis pensamientos y que mis palabras se alineen con tu verdad. Gracias, Padre, porque incluso cuando no te reconozco, tú sigues caminando a mi lado, tú no me dejas. Tú no me abandonas. Y por eso nosotros debemos aprender a tener las expectativas correctas, basadas en lo que Dios dice de nosotros. Yo soy la luz del mundo, dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros somos esos discípulos en camino de Emaús. Y mira lo impresionante de lo que les pregunta Jesús cuando van camino a Emaús. En Lucas 24, en el versículo 17 les dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Como que los vio alegando, los vio discutiendo, tristes, confundidos. Y le digo, ¿pero de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? ¿Te imaginas ese momento? Ahí nos revela como una manera que estamos hablando con Él íntimamente. Él está ligado en nuestro corazón. Jesús conecta las palabras con la tristeza y esto es muy profundo. Porque hoy en día nuestra esperanza postergada o incluso perdida sigue planteándonos las mismas preguntas. Si tú pudieras detenerte en un momento y reflexionar sobre tu forma de hablar, sobre tu forma de declarar las cosas sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Si pudieras reflexionar sobre tu forma de hablar, vas a descubrir que en nuestra boca fluye lo que realmente ocupa nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que nuestras palabras no son solo sonidos, son semillas que van o a alimentar o a debilitar nuestro ser interior. Y así que más allá de simplemente como programar lo que decimos, esforzándonos como por sonar correctos o por sonar espirituales, es peor. Necesitamos una transformación profunda. Pensar en lo correcto, sentir lo correcto, creer lo correcto. Solo así nuestras palabras van a reflejar vida. Y esto es posible cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús.
cuando los ojos del entendimiento han sido alumbrados y ya no caminamos en ceguera espiritual. Es que la tristeza en sí misma no es negativa, es una emoción que todos experimentamos. Todos vamos a estar tristes algún día. Incluso dicen que tiene un valor pedagógico en nuestra vida, porque nos conecta con nuestra fragilidad, nos permite valorar la esperanza. Pero la tristeza sí se convierte en un problema cuando se vuelve permanente, o cuando, peor aún, se fundamenta en interpretaciones mal hechas de la realidad. Y eso fue exactamente la condición de los discípulos en camino a Emaús. Uno de ellos, Cleofás, le respondió a Jesús. Cuando Jesús les dijo eso, uno de ellos le respondió. Dice en Lucas 24, versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Imagínate, el discípulo le dijo forastero a Jesús. Su ceguera espiritual era tan intensa que lo llevó a ver al mismo Jesús como un extraño. Porque Cleofás se había quedado con la imagen del Jesús muerto en la cruz, pero era incapaz de reconocer al Jesús resucitado que estaba enfrente. Y este detalle es muy importante, porque la percepción equivocada transformó a Jesús en su mente en un desconocido. Y aquí tú puedes hacerte una pregunta en esta noche. ¿Cómo estás viendo a Jesús en este tiempo? Tal vez también lo percibas como un forastero, alguien por allá lejano, que no tiene ni idea de tu realidad actual. Puede que al inicio de tu fe Jesús haya sido cercano y lo buscabas y lo sentías en tu corazón, pero de pronto hoy ya lo sientes distante. O quizás nunca lo has considerado relevante porque tu formación y tus experiencias estuvieron alejadas de lo espiritual. Sea cual sea tu caso, yo te invito a reflexionar lo que Jesús significa para ti y lo que debería significar para ti. La historia de la humanidad nos confirma que Jesús existió, que fue un nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en palabra y obra ante Dios y ante el pueblo. También sabemos que fue entregado por los líderes religiosos, fue juzgado, fue crucificado. Todo esto son hechos incuestionables, está en la historia de la humanidad. Pero lo más importante no es solo aceptar que existió, que fue verdad, no. Es reconocerlo como el Cristo resucitado, aquel que da sentido a nuestras vidas. Entonces, se nos viene una pregunta: ¿por qué razón Cleofás y su compañero, que fueron testigos presenciales de Jesús, que lo vieron hacer milagros, terminaron con ceguera espiritual? Y la respuesta la ofrecen ellos mismos en Lucas 24, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de esto que ha acontecido. Ellos habían depositado su fe en unas expectativas equivocadas. Idealizaron a Jesús como un libertador político, no como un redentor nacionalista que libraría a Israel del dominio romano. No lograron comprender la verdadera misión del Mesías, la cual era redimir a la humanidad del pecado y abrir un camino eterno hacia Dios. Sus esperanzas estaban frustradas, eso los hizo caer en la tristeza. Y esa tristeza nubló su entendimiento. Y esto te tiene que confrontar.
y me confronta a mí, porque cuántas veces hemos abrazado ideas erróneas sobre Dios, esperando que Él actúe según nuestras expectativas humanas, que haga lo que yo quiero. Y cuando las cosas no salen como nos imaginamos, nos viene la desilusión, nos invade, y sin darnos cuenta, terminamos llamando forastero al mismo Jesús que está caminando con nosotros. De pronto has construido una imagen equivocada de Jesús basada en tus expectativas personales, y esa visión errónea te ha impedido reconocerlo como tu esperanza viva. Así que te invito en esta noche que levantes tus manos y le digas: Señor Jesús, abre mis ojos para reconocerte como realmente eres, no como yo te he idealizado. Quita toda imagen equivocada que me haya llevado a la tristeza o a la confusión, Señor. Enséñame a hablar palabras que reflejen fe, que reflejen esperanza, y a verte como el Cristo resucitado que camina conmigo todos los días. Dice la palabra de Dios: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por quitarme ese velo, por alumbrar mi camino, por estar siempre conmigo. Yo hoy bendigo la vida de cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Bendigo su entrada y su salida, Señor. Bendigo sus hogares. Que sea tu Espíritu Santo el que esté sobre nosotros, ayudándonos, consolándonos, guiándonos y llevándonos por una vida que te agrade. Yo declaro tu palabra sobre nuestra vida, Señor, que en paz nos acostamos y así mismo dormimos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.